Bienvenidos a Superando lo Difícil. Yo soy Pancho. Yo soy Ivy y este es el capítulo Emprender Es es traumático. traumático. Nosotros tenemos 4 empresas, llevamos cerca de ya 8 años emprendiendo y hemos tenido altos y bajos, hemos cometido muchos errores, pero de esos errores hemos aprendido y estamos aquí, vivos, contentos y hemos sido muy perseverantes y resilientes en este camino, así que queremos compartirlo contigo si tú eres emprendedor o si eres trabajador, porque también es importante conocer qué puede estar pasando atrás de toda esta empresa en la que tú trabajas para poder comprender un poquito más las decisiones y no tomarse todo tan personal. Nosotros tenemos 4 empresas, tenemos gimnasios, tenemos suplementos, ropa deportiva y programas de entrenamiento online y también planes de alimentación. Y hemos tenido altos y bajos, ¿cierto? Pero Pancho les va a poder aportar un montón. Yo digo que yo soy la mente creativa, pero él es el empresario, así que escúchenlo. No, no es tan así. Los dos tenemos roles fundamentales y nos complementamos muy bien. Pero tú amas más los números. Sí, claro, me gusta la analítica, el planificar y los números, que ese lado es muy fuerte. El emprender no es para todos porque necesitas tener la resiliencia que decía Ivy de, independiente de lo que ocurra, el descontrol, tú tienes que mantener la calma y a lo largo del tiempo te van a pasar muchísimas veces. Entonces, si la incertidumbre te desagrada, No es para ti esto probablemente no es para ti, pero sí es muy importante, como decía la chica, entender el otro lado de la moneda hace que todo sea más sencillo. Para comenzar, me gusta siempre agregar una frase, en este caso no tiene autor, pero nos gusta porque resume bastante bien lo que se vive. La frase dice: el camino del emprendimiento no es fácil, pero cada obstáculo es una oportunidad de crecer. ¿Qué crees tú? Creo que lo tenemos más que comprobado y que uno se va haciendo más fuerte, va desarrollando un crecimiento personal a medida que va avanzando, pero también no hay que agobiarse, hay que tener herramientas, no te puedes quedar ahí y decir yo no soy para esto. Entonces es una oportunidad de crecer si es que lo quieres recibir así, simplemente porque si no puede agobiarte y decir esto no es para mí y lo dejo botado. Ahora es verdad que no es para todos, porque si te gusta saber cuánto sueldo vas a ganar, tus vacaciones y ese relax que te da en cierto modo el tener un trabajo más tradicional, Estable. esto no es para ti, claro. Sí, claro. Es difícil el no saber cuánto vas a recibir o si es que vas a recibir algo. Hay muchos meses que los emprendedores cuando parten, incluso años, son conocidos los casos como Steve Jobs o Jeff Bezos o todos estos de gigantes tecnológicos. Si bien hay una parte bonita y hay una parte que tampoco se cuenta tanto, muchos meses o muchos años también se pueden pasar sin percibir un sueldo, por ejemplo. Entonces, me gustaría hacerle unas preguntas a los emprendedores y que también los que no son emprendedores piensen un poquito en esto. Si tú fueras a emprender, ¿por qué lo harías? ¿Cuál es el motivo detrás que te hace pensar que es para ti? ¿Sí? Por ejemplo, horarios más flexibles, el pensar o creer que podemos tener vacaciones en cualquier momento, ¿verdad? El dedicarnos a un hobby o una actividad que nos gusta en particular. O pensar que ahí realmente vas a ganar dinero, que eso no es del todo así. De hecho, hay muchos periodos en los que lo único que pasa es perder y perder dinero. Y es seguir ahí simplemente porque crees mucho en tu idea y en tu negocio. Sí, que a veces también puede ser malo creer tanto en algo, Sí. pero sí, esas son preguntas que nos tenemos que hacer antes de comenzar, porque si ya empezaste a emprender y recién te empiezas a hacer esas preguntas, también te sirve, pero vas a pensar en ese momento, en verdad estas preguntas me las tuve que haber hecho al principio. Entonces, primero, ¿por qué quieres emprender? La segunda pregunta es: ¿estás dispuesto a sacrificar, por ejemplo, tus ingresos actuales de los siguientes 2, 3, 4, 5 años por los frutos que vas a obtener en 6 o 7 años más? Pensemos como un árbol, plantamos una semilla, pero vamos a ver ese árbol que nos va a dar limones en 5, 6, 7 años más. Asimismo es, porque por ejemplo vas a tener que pedir créditos. Una vez que pagues esos créditos, esa plata te va a quedar libre. Por supuesto que no es tan así, pero esa plata la vas a poder disfrutar más, ¿sí? Esa es la segunda pregunta: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y la tercera es: ¿tengo la tolerancia para sostenerme en el tiempo cuando sienta que todo se derrumba? Y no es que pase una vez, pasa muchas veces. Entonces,
te llega un problema, te llega otro problema, te llegan 3 seguidos y tú vas a seguir apenas gateando o dices, ¿sabes qué? Sé que estas son cosas que me pueden ocurrir, soy consciente de esto y voy a pasar a este nivel adelante. Nos va a pasar, nos puede pasar que estamos en la mitad del emprendimiento y decimos, ¿sabes qué? Estoy colapsado, no quiero más, no sigo como emprendedor. ¿Qué crees un poquito de eso? Creo que voy a compartir una frase que me enseñó una amiga emprendedora que me enseña muchas cosas, que es al trabajo, así, me dijo, amiga, al trabajo no se le pone emoción. Y eso me costó mucho trabajo y muchos años porque yo a todo le pongo emoción. Entonces, como dejar de ser yo para poder realmente seguir con mi rol bien en el trabajo. Y eso tienes que entender. Yo creo que prácticamente el ser humano puede aguantar todo si es que tiene las herramientas. Puede superar duelos grandes, pérdidas grandes, todo. Problemas Pero grandes. hay que tener las herramientas. Entonces, si tú estás dispuesto a ir creciendo con ese sufrimiento finalmente, vas a irlo superando. Nosotros hemos pasado de todo. Y creo que también es importante que formes un equipo correcto y que ellos también entiendan qué es lo que va pasando. Muchas veces trabajadores se ve como que a la empresa le empieza a ir muy bien y a veces algunos saben hasta cuánto dinero puede entrar. Por ejemplo, una recepcionista puede saber cuánto dinero entra diariamente, puede calcular cuánto entra mensualmente y nos ha pasado que trabajadores se nos han acercado y nos han dicho, ¿por qué no me suben el sueldo si esto está lleno, etcétera? Pero si ellos pudieran ver la cantidad de gastos que tiene, a pesar de que los ingresos sean altos, podrían comprender. Entonces nosotros somos unas personas que no sé si alguien lo hace de los emprendedores, pero nosotros hubo un tiempo en el que les mostrábamos los ingresos y también los gastos que tenía el estudio y los trabajadores y el equipo en general pudo darse cuenta de wow, qué harto hay que pagar en sueldo, el arriendo, gastos comunes. Entonces, ojalá poder pagar sueldos súper buenos a todos y tenerlos contentos porque así obviamente también todos vamos creciendo juntos, están felices, trabajan mejor y hay menos rotación. O sea, ¿qué mejor para todos? Nosotros queremos eso. Pero a veces no se puede, entonces hay que entender que el que está trabajando, ¿cierto? Y también el emprendedor, el que creó esta idea y te está dando trabajo, no es que se esté llenando los bolsillos tanto como tú crees, porque si tú le preguntaras los gastos que tiene ese emprendimiento, puedes comprender y pueden trabajar de mejor forma, más sincera y eso que habla Pancho de transparentar un poco lo que realmente pasa. Y el Pancho todos los meses no entra en exactamente el monto, pero le dice este mes fue un buen mes, este mes fue malo, porque todos están trabajando en esa empresa, tienen que saber lo que pasa, siempre y cuando no sea asustándolos de que van a perder su trabajo o algo así. Muchas veces nosotros nos tenemos que quedar así como, no sé cómo vamos a pagar los sueldos, pero lo logramos igual porque ellos son los principales y nosotros a veces tenemos que, ¿cierto? Como que apretarnos un poquito, pero siempre les vamos a pagar sus sueldos. Sí, claro. Por un lado están todas las herramientas que dice la chica de necesitamos a medida que crecemos como emprendedor perfeccionarnos. No es que uno va solo por el camino y no, yo emprendo y mi empresa crece y me va súper bien. No. Eso de la mano, Claro. las personas no ven el esfuerzo que hace un emprendedor por aprender, por crecer. Tiene que entender de todas las áreas que están ligadas a la empresa. Por liderar. Contabilidad, claro, herramientas blandas para liderar. Tienes que saber de contabilidad, los aspectos legales, la operación, inversiones, infraestructura, millones y de millones de cosas que no se ven, que de repente son automáticas, pero si uno va a conversar con la persona, se da cuenta, hoy se hace esto, se hace esto otro, se hace esto otro, porque muchas veces la persona que está en un puesto de trabajo se relaciona con lo mismo y no ve lo que está pasando en otras áreas que están en paralelo. Y complementando lo que dice de transparentar la información, yo confío en una organización que tenga una cultura muy buena. Es mi trabajo principalmente hoy en día en que existe esta transparencia. Por supuesto hay cosas que son confidenciales y que no se van a comentar o está de más decirlas, pero sí, hace un par de meses me di el tiempo de detallar por ítem, por ejemplo, cuánto ingresa en la empresa, cuántos gastos hay en sueldos, en arriendos y todo lo que comentaba la chica. Y mes a mes yo le digo, oye, este mes no alcanzamos a cubrir tal cosa. Este mes nos fue bastante bien, pudimos cubrir tal y tal cosa y pudimos hacer una inversión especial, compramos remos nuevos, compramos trampolines, pudimos arreglar las luces, los 200 metros lineales de luces que tenemos en el gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces yo confío en ese tipo de empresa nueva que es una relación cercana
con cariño, con preocupación, en el que nosotros queremos que le vaya lo mejor posible a todo el equipo, con reuniones individuales, entendiendo cuáles son sus sueños y de qué forma nosotros les podemos aportar. Y de la mano de esto, necesitamos saber cómo la empresa puede aportarles y que también ellos entiendan, cada uno de ellos, que la empresa no es ilimitada. Sin embargo, si es que el ambiente en el que estoy trabajando es muy bueno, probablemente valga más que ganar un 10 o un 15% más en otro lugar. Hay muchos, Google podría contratar a todo el mundo y todos quieren ir a trabajar a Google, pero estoy seguro que hay muchas personas y que hay personas en nuestra empresa que prefieren trabajar con nosotros que probablemente estar en Google, ¿sí? Entonces, el emprendimiento es una montaña rusa. Vamos a tener días en los que estamos tristes, que estamos desesperados, que tenemos mucha ansiedad, que no sabemos cómo vamos a pagar los sueldos a fin de mes. Y hay otros días que estamos contentos, estamos alegres porque, no sé, las alumnas de nuestro estudio vivieron una experiencia particular, hicimos los baños de hielo, que tienen una experiencia, ahí les vamos a contar más. Y eso hace que nosotros nos sentamos contentos con el propósito que tenemos en la empresa. Sí, igual a veces poco se habla y yo les recomiendo que se junten con más emprendedores para que no se sientan solos, porque uno a veces cree que a uno le va mal, que a uno le pasan solamente estas cosas, pero casi todos los emprendedores han pasado periodos malos económicamente, no todos los meses son iguales ni estables, y además muchos de los que han querido crecer han empezado a pedir créditos en los bancos, porque si bien yo antes pensaba y le preguntaba al Pancho, Pancho, ¿por qué? Es malo pedir crédito, ¿por qué tú pides más crédito? Nos vamos a endeudar. Y la verdad es que era la única forma de crecer, y Pancho me explicaba que hasta empresas muy grandes piden créditos porque también no es bueno quedarse sin caja, en el sentido de que tú puedes tener 10 millones para hacer tu negocio, pero es mejor que quizás uses 5 de tu dinero y pidas 5 al banco para que así tengas caja por cualquier cosa que vaya a pasar. Efectivamente, cuando uno va creciendo, se genera esta solicitud de créditos, de tener préstamos para tener más recursos y pasar de un local a tener dos. Aquí les doy un consejo. Si tienes un local y vas a pedir un crédito para crecer a un segundo local, cuidado con que ese local sea muy grande. No vas a tener la certeza de poder cumplir las ventas que estás proyectando. En mi caso, me han funcionado bien las proyecciones pesimistas en los proyectos que son más grandes, y por lo general los proyectos que son más pequeños tienen un resultado más positivo. En los proyectos que son más grandes existen muchos factores que afectan, como una constructora que te puede dejar el desastre y después tienes que cubrir y arreglar todo lo que falta por ahí. Y en un proyecto chico que tal vez fue hacer una importación de ropa, no hay más procesos involucrados, por lo tanto Claro. resulta más sencillo y termina siendo más fácil, ¿verdad? Sí, así que nos hemos dado cuenta también que empresa o proyecto más grande, problema más grande. Entonces tú tienes que aceptarlo. Entonces a nosotros nos siguen pasando quizás las mismas cosas o menos cosas, porque tú vas aprendiendo que sí y que no, tienes más filtro también, y te van tocando menos esas balas, pero siguen viniendo, pero tú te vas haciendo más fuerte. Entonces tienes que seguir ahí, y es bueno que te apoyes con alguien. Si tú estás emprendiendo sola o solo, trata de tener o un terapeuta o un amigo o otro emprendedor al que tú puedas contar esto, porque realmente es un camino muy solo, que hasta la familia a veces o familiares no lo entienden, porque es como extraño, es como cómo trabaja todo el día y eso no le da, y etcétera, o qué riesgoso estar tan endeudado. Pero si tú conversas con otro emprendedor, te vas a dar cuenta que también está endeudado, que también le pasan meses buenos, meses malos. Y por supuesto te voy a comentar de qué herramientas usa. Últimamente he estado leyendo libros y soy bien reflexivo con los libros. Me puedo demorar 2 o 3 meses en leer un libro, o tal vez un poco menos, pero Porque escribe. tomo nota de cada cosa que voy leyendo y, Me la enseña. y se la enseño a la Ivy lo que puede ser más relevante para ella, y lo intento aplicar lo antes posible en algo que esté relacionado. Eso es lo primero. Estamos hablando del crecimiento, de pedir créditos, que te genera ansiedad, ¿verdad? Sí. La segunda emoción que podemos hablar es la complejidad o la ansiedad, perdón, esa es la ansiedad, claro. Lo otro que podemos es la desesperación de llegar a fin de mes y no pagar el sueldo, ¿verdad? Todo, la Ivy lo dijo un poco, creen que porque la empresa está todo hermoso y todo grande y todo bien, nos está yendo espectacular. Eso muchas veces no es Se así. confunde un poco, entonces es bueno que lo comenten.
Por ejemplo, nosotros estamos acá en Colombia o si nos fuésemos de vacaciones o algo, se puede hasta confundir. Es como, ¿por qué no me suben sueldo o por qué no pasa esto si le está yendo tan bien? Pero ojo, porque tú no sabes todo lo que pasa atrás o no sabes si es que con la persona, con tu jefe, quizás... tu jefe, por ejemplo, tiene otra empresa y está ganando por otro lado, que es lo que me pasa a mí también. Por ejemplo, nosotros si fuese por el estudio muchos años, deberíamos haberlo dejado botado si fuésemos como solamente enfocados en los números y habernos dedicado quizá a nuestros programas online y hubiésemos estado mejor económicamente y es gracias a eso que yo puedo viajar, etcétera. Pero no tanto por el estudio, pero queremos tanto y creemos tanto en esa idea, le tenemos como cariño al emprendimiento de esa área, que hemos seguido ahí. Sí. Así que no te sientas culpable si quieres tomar vacaciones, ¿cierto? Porque tú sabes lo que pasa ahí. Tú tampoco tienes que dar explicaciones por todo. El que cree en ti va a estar ahí y también van a hablar de ti, lo hagas bien o lo hagas mal. Además, varias veces te vas a equivocar también, pues si eres humano, pero cuando se equivoca el jefe, es apuntado con un dedo así, ¿cierto? Por- Casi que no te puedes equivocar, como si no. Tiene sentido porque finalmente las decisiones de los líderes impactan en muchas personas. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba preparando una pizza, se equivoca en la pizza, le va a afectar a el cliente que compró una sola pizza, ¿verdad? Pero si el jefe se equivocó al encargar, por ejemplo, el salami de la pizza y compró uno que era de otra marca, afectó la calidad de todas las pizzas. Claro. Entonces el impacto es mucho más grande, por eso es súper delicado ser un buen líder, hay que aprender y crecer constantemente. Entonces, cuando te equivoques, te voy a dar este consejo. Por ejemplo, creaste algo nuevo, un producto. No sé, tienes una cafetería y pensaste y le dijiste a todo el mundo de tu empresa que te iba a ir súper bien con esta torta, que la ibas a romper. Pero resulta que nadie compra la torta. O a nosotros nos puede pasar con una clase. Tú lo que haces es transformar la idea. No dejes de hacer lo que haces, quizás, pero transfórmalo en la necesidad del cliente que tú tienes. Yo he contado varias veces que quizás por mí haría un montón de clases con taco, pero quizás las personas que están interesadas en bailar con taco es así un porcentaje, entonces yo puedo hacer salud, movimiento de otra forma y ayudar a las mujeres con otro tipo de clases que sea más apta para todo el mundo. Entonces a eso voy. Cuando te equivoques, puedes reconocerlo en el sentido de que, ¿saben qué? Esto no funcionó, así que lo vamos a transformar acá, pero no nos rendimos y vamos a hacer esta otra idea. Si a veces cree que no te está funcionando algo, transfórmalo y sigue adelante. Sí, siempre es clave seguir adelante, la perseverancia es el rey del emprendedor. Y lo que tú dices, confiar en el proceso y confiar en ti misma o en ti mismo. Sí, es muy importante el confiar en el proceso. No podemos ir a la deriva y confiar en el proceso. Es distinto a yo planifico algo y puede haber cierta variación en el tiempo. Digamos una cosa, un ejemplo burdo. Yo planifico irme de Temuco, de nuestra ciudad natal, a Santa Marta, donde estamos viviendo actualmente. Y yo pienso que voy a ir directo de Temuco a Santa Marta. No, finalmente lo que tuvimos que hacer es una escala de Temuco, escala en Santiago, escala en Panamá, llegamos a Santa Marta. Entonces, si bien cumplimos el objetivo, en el camino hubieron cosas que no salieron como esperábamos, pero sí teníamos la mente que teníamos que llegar acá. En el emprendimiento te va a pasar eso frecuentemente. Si tienes una planificación, pueden haber algunos cambios, tal vez no se cumplan las metas que tú tenías, pero sí va a estar cerca. O sea, si haces una planificación de, por ejemplo, tus ingresos y tus costos, y en tus costos no pones el arriendo, que es un ítem importante, sí te va a generar un problema grande. Pero si se te olvidó poner que el jardinero va una vez al mes y te cobra 20.000 pesos, $20, probablemente no tenga un impacto tan grande en tu planificación. Entonces es importante que la planificación sea bien hecha con la mayor cantidad de información posible. Entonces estábamos hablando de esta parte del crecimiento, los créditos y algunas herramientas que tenemos que ir obteniendo de los emprendedores. Y por supuesto hay una parte ligada a la parte de dinero, ¿verdad? De efectivo, que es compleja, en la que la utilidad no es lo mismo que el ingreso. La Ivy lo explicaba un poquito. Pone nuestro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Es distinto una empresa que vende 3 millones de pesos y tiene de costos 2 millones de pesos. Y le queda 1 millón de pesos libre, ¿cierto? Esa es la utilidad. Si tenemos una empresa que ahora vende 40 millones de pesos y tiene 39 millones de pesos en costos, también le queda 1 millón de pesos, ¿verdad? Pero se imaginan el tamaño de la empresa que vende 3 millones y el tamaño de la que vende 40. Hay una que es muchísimo más grande, que tiene muchísimos problemas más grandes y
los inconvenientes que pueden pasar son de una magnitud distinta. En la empresa que tiene ingresos de 3 millones, puede ser que se le olvidó pagar la luz y costaba 20.000 pesos, $20. Pero a la empresa grande, que tuvo que pagar los gastos comunes, que eran 2 millones de pesos, ¿cómo lo resuelvo? No es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos tener dos empresas que tienen la misma utilidad, los ingresos son enormemente distintos, y si vamos a ver el porcentaje de la utilidad, uno tiene el 33% y el otro el 2,5%. O sea, yo de la torta gigante saco así un poquito. Entonces eso es lo que también tiene que entender el que no es emprendedor, que no un ingreso alto que tú veas o notes en la empresa que trabajas significa que le está yendo bien a la empresa. Exacto. ¿Sí? Entonces, Ahora hay un tema también que es el recurso humano, que quiero tocar 2 tips que yo creo que les pueden servir. Número 1 es todo lo que tú vayas a hacer un cambio, decir, aunque lo digas verbalmente, por correo. ¿Cierto que eso hemos todo aprendido? por correo. Y no por WhatsApp, por correo. Aunque lo hayas conversado y ya es repetitivo, por correo y que te respondan. Aunque tengas una empresa chiquitita, porque eso va a dar una formalidad y a veces las palabras se las lleva el viento. Eso es algo que hemos aprendido en el tiempo. Y número 2, tú puedes querer mucho a tu gente, ser cercano y todo, pero no involucrarte tanto emocionalmente con ellos, porque puede ser que después se vean como cierto favoritismo o ciertas cosas que era un error que cometía mucho yo, porque soy como, me hago fácil amiga de las personas, quiero salir enseguida con las personas, pero después empezar, no, ¿sabes qué? Yo puedo quererlos mucho, pero hasta aquí, porque a veces hasta he tenido que, si va a trabajar conmigo, pucha, no vamos a poder ser tan amigos. O personas que eran amigas antes mías, si entraron a trabajar con nosotros, ya no somos tan cercanos por lo mismo, porque ya empiezan a generar conflictos, porque las personas, es normal que se empiecen a tomar las cosas personales. Por ejemplo, en nuestro caso, puede pasar que tú le pidas a alguien que ya no haga más esa clase porque está vacía. Y esa persona quizás tenía una buena relación contigo, entonces, ¿qué empieza a pasar? Oh, me sacó la clase, qué mala persona. Me afecta el sueldo. Sí, a mí me sacó la clase y se lo toma personal ese trabajador, porque obviamente tiene una conexión o un lazo como contigo más directo. Pero si esa persona entendiera de que simplemente se sacó la clase porque no llega al promedio que requiere la empresa para poder pagarle tanto al profesor los costos y todo, es diferente, ¿se entiende? Entonces, también cuando tú le corriges algo a un mesero y le dices, tienes que decir este saludo en vez del que estás diciendo. Hoy uno puede decir el trabajador, me siento mal porque no le gusta cómo yo hablo, y pasarse el medio rollo mental y estar sufriendo un montón el trabajador. Pero en verdad, lo único que está diciendo la persona que te está corrigiendo o el emprendedor escribió que se tiene que hacer una atención de esta forma, y esa es la frase que hay que decir, no es nada contra ti. Es que eso es lo que necesita para llegar a la idea que él planteó. Entonces, de la mano de esto, de la parte del recurso humano, que es muy interesante, cada día me gusta más, aunque es un trabajo muy difícil. Yo creo que todos van a estar de acuerdo que trabajar con personas es lo más difícil. Claramente, si tiene un robot o tiene un computador y hace todo en el computador, resulta más sencillo. Nosotros nos ha funcionado muy bien, es un manual de procedimientos. Puede partir siendo muy básico, incluso de cómo se enciende la luz, hacer una inducción. Imaginemos que yo trabajo solo y hago cúgenes, hago tortas, Pero explica hago primero pasteles. qué es un manual de procedimientos. Un manual de procedimientos es un documento que incluye un conjunto de actividades y se protocolan o se detalla el proceso de cómo se realiza. ¿Sí? Entonces obviamente no puedes copiar otro de otra empresa porque puede ser que sea muy distinto, pero te puedes guiar. Entonces nosotros lo fuimos haciendo así. El manual de procedimientos se fue haciendo así. Pasaba algo en la empresa, que típico que uno va corriendo a apagar ese incendio, hagamos que no llegó la persona que tenía que abrir tu negocio, y tú vas corriendo y lo abriste y solucionaste, pero después no hiciste el procedimiento. Entonces con el Pancho pasaba algo así y decíamos, cuando no llegue la persona que abre el negocio, el protocolo va a ser, esta llave está escondida en este lugar, ¿se entiende? O por ejemplo otra cosa, di otro procedimiento que tienes anotado, que te acuerdes. Si, digamos... Uno real. Uno real. Si es que hay un corte de electricidad, primero tenemos que verificar si es que es una zona o si es el local completo, luego verificar el tablero de la zona, luego verificar el tablero general, luego llamar a la empresa de energía. Ahí hay un proceso, puede ser lo más simple, que para ti puede ser obvio que eso tienen que hacer tu equipo, tus trabajadores,
pero no es tan obvio, porque como tú quieres que lo hagan, no lo va a hacer otra persona con otras creencias, otra educación, otra cabeza, forma de finalmente, trabajo, sí, otra claro. forma de trabajo. Entonces, no es que esté mal de la forma que lo está haciendo, pero si tú eres más claro con el manual de procedimiento, lo van a hacer así. Y eso es lo que tiene McDonald's y todas estas empresas que funcionan igual en todo el mundo. Sí, entonces el manual de procedimiento es muy importante. A medida que te ocurre un problema, agrega ese protocolo, agrega ese proceso y de a poquito va creciendo y ya tiene hartas páginas. También es importante que lo puedas ir separando. Eso te va a generar le voy a decir, una defensa a la empresa. Entonces, cuando el miembro de tu equipo cometa un error, yo no voy como Francisco Podlech, oye, tú que no hiciste esto. Porque en verdad no es así. Porque no es así, no es un ataque yo a la persona, yo no te estoy criticando ni atacando porque tú no eres capaz o que tú no... No, aquí lo que estamos viendo es, en el manual hicimos una inducción, tú estás al tanto que este protocolo se hace de esta manera, entendemos que puede haber ocurrido que se vulneró ese protocolo, pero no puede volver a suceder, ¿sí? Por el bienestar de la empresa y de todos. Entonces eso nos ha servido bastante como resguardo, como respaldo para estandarizar los protocolos, para que las cosas se hagan igual cuando tú estés, cuando tú no estés, e independiente de la persona que tenga que ejecutar esa labor. Y al principio va a costar y vas a tener que repetir y repetir y repetir, porque igual las personas se van olvidando y sobre todo si hay cosas que no pasan tan frecuentemente, pero créeme que vale la pena. Pero en el manual lo debemos haber partido hace 2 años y hay cosas que igual hay que estarlas repitiendo todavía, pero vale la pena, así que ponlo en práctica. Sí, Y no lo intentes hacer de un rato para otro, te demoraste años y todavía sigue agregando cosas. es importante modificarlo, hay procesos que se eliminan, hay procesos que cambian, entonces en el tiempo es como ser viviente, va creciendo, va modificándose y va ayudando a que la empresa pueda lograr bien su trabajo. Y de la mano de esto, por lo menos nosotros en nuestra empresa hicimos un trabajo muy lindo junto a un coach de empresas, un coach senior. Él nos ayudó a crear un código, es un código interno de la empresa que todos tuvieron que responder unas encuestas, participar de reuniones y generamos un código que es como el espíritu de la empresa y que todos tienen que tener en claro que cuando llegan al estudio tienen que tener una energía distinta. ¿Sí? Entonces tenemos por una parte las herramientas que tenemos que aprender como emprendedores, el manual de procedimiento, la distancia emocional con las personas, tenemos un código y con todo ese resguardo podemos hacer nuestro trabajo más tranquilo y que también la otra parte, los miembros del equipo, sepan que lo que estamos haciendo es por un motivo, es por una dirección, porque hay una planificación y que eso nos va a llevar a todos juntos a un mejor lugar. Eso es la parte de recursos humanos y, como también les mencionamos, para mí es importante la transparencia, genera confianza, genera ganas de pertenecer al lugar donde estás. Entonces, también, por ejemplo, ejecutamos reuniones individuales en las que conversamos con la persona. Por una parte, principalmente es laboral, pero siempre está la pregunta del bienestar de la persona. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mamá? ¿Tienes pensado viajar a ver a tu familia si eres de otro lugar? ¿Cuál es tu sueño? ¿De qué forma la empresa te puede aportar en tu sueño? Y todos estos factores terminan haciendo que la empresa sea un buen lugar para estar. Y eso, para mí, es primordial, sobre todo hoy en día. Que las personas que trabajen en tu equipo sean de confianza y quieran estar en tu empresa por largo tiempo. Estar 1 año, 6 meses, hacer de nuevo el proceso de inducción, explicarle el manual de procedimiento, el costo que tiene del reclutamiento. Es muy Tremendo. pesado el trabajo, Sí. aparte de los recursos que están envueltos en eso, ¿verdad? Es tremendo. Además de todo lo que dijo Pancho, yo sé que si eres emprendedor has pasado que te han copiado una idea, que te han renunciado de un rato para otro sin mucho tiempo suficiente para tú poder organizar, te han denunciado por cosas injustas que no son así. Y que las multas son grandes. A nosotros nos ha pasado 3 veces, pero gracias a Dios las 3 veces la hemos ganado porque... Y en no otros has- manuales, Sí. en otro orden. También te puede pasar Te roben. que te roben, que se eche a perder algo que era primordial para el funcionamiento, una máquina importante. A nosotros nos han pasado con las duchas, imagínense en un gimnasio que no funcionen las duchas. También puede pasar que hay conflictos internos, que de repente hay trabajadores que no se llevan tan bien, o tú también tener un conflicto con alguien que no entiende tu forma. Son muchas cosas que podríamos estar acá hablando, ¿cierto? Y empatizo mucho con ustedes, pero tienes que saber que también puedes ver el lado positivo. Todo eso va a pasar y cada vez lo vas a poder manejar mejor. Y el lado positivo es que tú le estás dando trabajo a las personas.
y estás luchando por una idea y también tu servicio le hace bien a tu ciudad y todo. Entonces sigue luchando por esa idea. Vale la pena también tener la flexibilidad de horario. ¿Qué más vale la pena del emprendimiento? Que tú dices que no lo cambiaría por nada. Porque yo, a pesar del estrés, no lo cambiaría por nada porque No. me encantó el poder tener la libertad de vivir acá un tiempo, de muchas libertades que me encantan. Yo siento que no es para todo el mundo, pero yo lo elijo 1000 veces. Te da un poquito de versatilidad, como que puedes adaptar tus tiempos, puedes cambiar lo que estabas haciendo. Tal vez, por ejemplo, personas pueden entrenar en un gimnasio en horarios que está más vacío, entonces puedes hacer un trámite que no es en el horario que está tan Sí. lleno, entonces tiene beneficios por algunos lados. Por supuesto, el esfuerzo que hay detrás y todo el trabajo es muy duro. Como les dijimos al comienzo, no es para todos, pero sí es bonito, es un honor y me honra poder. Nosotros trabajamos con más de 30 personas. El tener esa capacidad de generar empleo, de generar nuevas ideas, de que se concrete un proyecto, es muy lindo cuando parte. Hoy tengo la idea de hacer, ¿te acordáis? Cuando dijimos, hoy podríamos sacar una proteína, nos costó como un año. Sí, tremendo. Sí. Igual lo que más me llena el corazoncito es cuando llega alguna alumna o alguien que consume nuestros productos y nos dice lo bien que le hace. O sabes qué, no me resultaba en ningún lugar entrenar y acá realmente es tan entretenido que vengo con ganas, vengo todos los días, partí con 2 días, ahora voy 6 días a la semana y eso es un motor para que nosotros podamos seguir. Así que gracias a todas las personas que siempre nos agradecen. Tú sigue adelante si eres emprendedor y espero que también si eres un trabajador puedes ver que a veces las decisiones que toman atrás no es porque tu jefe sea malo o tenga algo contra ti, sino que pueden estar pasando cosas que ni siquiera te está explicando atrás. Y a veces dan ganas de dar explicaciones por todo, pero tampoco se puede. Tampoco, y sobre todo si son muchas personas, tienes que Sí, estar dando como... No es dar explicaciones, por eso digo, es importante que exista la confianza de entregar la información que sea relevante, que no vamos a estar entregando cosas que no nos sirven, y que las personas que trabajan en tu equipo también empaticen con la empresa. Yo en la última reunión de equipo les decía, imagínense que la empresa es una persona grande, es un gigante. Entonces las cositas que haga cada uno de ustedes tiene un impacto en la persona grande, ¿sí? Entonces si es que tu clase, alguno de ellos les decía, si una clase está vacía, significa que la persona grande no tiene suficiente comida para este mes. claro. Entonces le voy haciendo así analogía para que se entienda que la empresa también es para todos. Y nadie es invisible. Los jefes o los líderes siempre están mirando cualquier acción, aunque sea mínima, de cómo se comportan el equipo, tus trabajadores, como sea que tú los llames, porque se valora cada aporte. De repente yo le digo, Pancho, me encantan esas personas que van. Yo le digo, hagamos esto, voy. Y no te preguntan antes de el ir, oye, pero ¿cuánto me pagas? Después van, pero primero se demuestra esas ganas de ir contigo. Porque a mí, por ejemplo, y a Pancho, y yo creo que a todos los emprendedores, no nos sirve la persona que se queda ni la que se va, sino la que dice, voy contigo. ¿Cierto? Esa es la persona que nosotros valoramos mucho y en verdad hoy en día tenemos un equipo muy lindo, si bien tienes que saber que siempre va a haber rotación de tu equipo, no puedes decir quédense para siempre aquí, puede ser que en 10 años más, por ejemplo, nosotros tengamos un equipo totalmente nuevo y sea lo más probable, pero que la esencia de tu negocio sea siempre la misma porque tú la instauraste con mucho trabajo. Sí, y una frase, no es exacta, del libro que estoy leyendo ahora, que es de Hanoi Murillo, que es una chica colombiana que trabajó 10 años en Google y en otras empresas grandes e importantes. Ella dice, la cultura organizacional es la clave para tu empresa de hoy en día. Transmítele a las personas con las que trabajas que, ¿cómo evaluamos esto? Es que tú hagas tu trabajo igual si te están mirando o no te están mirando. Eso significa que tu empresa lo está haciendo bien. Si es que tú estás en otro lugar y nadie está viendo, digamos, a la cajera, y la cajera está todo el rato en el Instagram, pero cuando tú llegas, se pone a barrer y se pone a limpiar y se pone a ordenar, tú dices, chuta, todavía me falta a mí como líder poder impactar más en mi equipo para que hagan lo que tienen que hacer, Claro. independiente si la están evaluando, la están observando o no. Y si eres emprendedor, cualquier tarea o rol que hagas o que crees, hazle seguimiento. Porque es como cuando íbamos al colegio y nos pedían hacer una serie, hacer una tarea y nunca la revisaban y después tú no la hiciste más. Entonces tú tienes que tener seguimiento
de lo que puedes. Igual no puedes controlar todo. Y acuérdate, y lo último de este podcast, al menos que yo quiero decir, es date un tiempo al menos para respirar o hacer ejercicio, porque la salud se ve afectada, muchos los emprendedores duermen poco, etcétera. Entonces, Comen mal. yo tengo la actividad física, también medito, Pancho ahora está meditando, lee libros, entonces tienes que tener una actividad que te relaje. Sí, y yo también para terminar me gustaría darle el consejo de cuando tú emprendes, haz cada actividad o las que puedas relacionadas a tu trabajo. Por ejemplo, si creciste y tocó pintar el local, píntalo tú. Ve cuánto vale ese trabajo, cuánto tiempo toma, qué recursos se necesitan, porque cuando pase el tiempo, tú vas a saber cuánto pagar un sueldo que corresponde para ese trabajo, ver si lo tienes que subir, si le estás asignando más responsabilidades y vas a poder protocolar mejor esos procesos, por lo tanto vas a garantizar que todos pueden hacer mejor su trabajo. Por eso Pancho antes barría todas las salas y hacía los baños, y yo, ¿qué hacía? Hacía las clases, Bueno, yo hacía las clases, la música, la yo qué hacía. metodología, embellecías el lugar, Claro, decoraba y todo eso. veías Así que videos y eso. todo, así que Muchas gracias por escucharnos, esperamos haberte aportado si eres trabajador o emprendedor. Escríbenos si te gustó, compártelo, nos ayuda un montón porque queremos ayudar, porque sé lo que es ser emprendedor y sentirse solo en este mundo. sí, así que un beso para todos, un abrazo, que estén muy Chao. bien y gracias por escucharnos. Chao.